Miren, en un mundo donde la sostenibilidad ha dejado de ser una opción para convertirse en una obligación irrenunciable, esa es la verdad. La industria logística se enfrenta a un reto mayúsculo: transformar su operación para no solo ser eficiente, sino absolutamente responsable con el planeta que habitamos. En ese contexto, en ese escenario, surge Driving Ecuador, una joven y dinámica empresa que acaba de alcanzar un hito que marca un antes y un después: la certificación carbón neutral. Para conocer en profundidad qué implica esta certificación y cómo la eficiencia y la acción climática pueden ir de la mano, está con nosotros Enrique Icaza, Country Manager en Ecuador y Centroamérica de esta joven empresa. Punto de encuentro para estar juntos. Jimena Ulestia. Bienvenidos. Con el auspicio de... Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales. Faes Pharma. Pasión por la salud. Hola Enrique, bienvenido. Me encanta tenerte aquí esta tarde. Buenas tardes, Jimena. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Definitivamente, pues felicitaciones por esa certificación. Es sumamente importante. Yo creo que hoy en día todos buscamos servicios y productos de empresas y marcas que definitivamente tengan esa conciencia ambiental. Yo siempre repito una frase que me parece que es muy adecuada, y es que no hay que ser ambientalista, hay que tener conciencia ambiental, saber lo que significa eso. Entonces, es importantísimo saber justamente qué significado tiene para ustedes alcanzar ese logro. Bueno, déjame, para poner un poquito en contexto, te cuento un poquito quiénes somos y qué hacemos. Drive-In es una empresa que surgió en Chile. Hoy día ya tenemos 11 años en el mercado y estamos con oficinas en 7 países, con operaciones en 25 y monitoreando más de 50,000 carros todos los días. Y Drive-In es un software que lo que hace es administrar el transporte, desde la planificación de las rutas hasta las pruebas de entrega. Entonces, una de las funciones más críticas respecto al tema de emisiones está en la planificación correcta de las rutas. Entonces, por un lado, el software mío lo que hace es lo que se llama optimización dinámica y hace que ahorres y bajes la cantidad de carros que utilizas para hacer reparto. Y esas bajas pueden estar entre un 5 y un 30%. O sea que lo que estás repartiendo con 20 camiones podías repartir con 15. Ok. 7 o algo así. Y considerando que la contaminación ambiental producto del transporte es como el 17% del CO2 que se genera en el planeta, el lograr bajar y tener impacto en esto, en el transporte de mis clientes, es súper importante. Y de ahí diría que es el aporte más grande que nosotros hacemos hacia el medio ambiente. Porque por un lado bajamos la cantidad de camiones, pero por otro lado también podemos medir la cantidad de contaminación que esos camiones están generando para que las empresas clientes mías busquen la manera de compensar o de bajar esa contaminación. Y mis clientes son, por decirte, Nestlé en como 16 países, donde si ellos planifican mejor sus rutas, la huella de carbono que generan va a bajar considerablemente, y así con el resto de mis clientes. Ahora, esta certificación carbono neutral es un paso adicional que estamos dando un poco para alinear lo que decimos con lo que hacemos. Practica lo que predicas, como quien dice. Porque carbono neutral quiere decir que yo, en mi trabajo, en mi gestión del día a día, del manejo de la compañía, voy a compensar la cantidad de emisiones que genero con, sean acciones que me bajen la huella de carbono, o sea, buscando mecanismos de compensación como bonos de carbono, que básicamente son formas de generar absorción de carbono en el ambiente. Por ejemplo, la siembra de árboles. Entonces, nosotros ser coherentes entre lo que nuestro software hace y lo que la compañía hace, nos metimos a sacar esta certificación carbono neutral, que básicamente es decir, yo contamino tanto, Exacto, bajar tanto de mi contaminación haciendo tal o cual cosa, y luego voy a compensar. Hicimos un convenio con una empresa
con una fundación en realidad que maneja los bosques de la Amazonía entre Bolivia, Perú y Brasil. Fabuloso. Tienen como 100.000 hectáreas de bosques ahí. Entonces, lo que nosotros nos llegamos a compensar, a bajar en contaminación, compensamos sembrando árboles a través de esta fundación. Eso es un poco de lo que se trata. El panorama. Correcto. Ahora, Enrique, ¿cómo ha evolucionado, según tu visión, justamente la percepción del sector logístico frente a la sostenibilidad en estos últimos años, frente a la importancia que tiene el cuidar el planeta y el tener acciones? Porque la verdad es que hay que pasar del discurso a la acción, y eso es prácticamente lo que están haciendo, pero ¿hay conciencia en todo el sector? Creo que falta mucho por hacer ahí. Creo que sí empieza a haber algo de conciencia, pero la otra cosa es que la optimización de rutas es eficiencia y las empresas buscan eficiencia para bajar sus costos. Lo que pasa es que un subproducto de esa eficiencia es el usar menos carros y contaminar menos. Entonces yo diría que la principal motivación de las empresas para meterse en este tipo de proyectos es la eficiencia, la optimización de las rutas, cuyo subproducto también es el bajar la cantidad de CO2. Pero creo que falta mucho en generar conciencia del impacto ambiental. Creo que el corto plazo, y no solo aquí, en todo lado, y en todas las industrias, creo que el corto plazo y la inmediatez de los problemas del día a día nos quitan enfoque de lo que pasa en el largo plazo, sobre todo con procesos como el tema del calentamiento global, que son tan de largo plazo que es muy difícil de internalizar y de sentir ese problema en carne propia y de sentir cómo esto va a generar impacto en generaciones futuras. Entonces, es difícil que le caiga la realidad de lo que va a venir 1 o 2 generaciones después. ¿No? Hay muchísimo por hacer todavía. Sí, hay mucho trabajo todavía, pero por lo menos el camino se ha iniciado en ese sentido. Ahora, Enrique, en la práctica, ¿cómo se traduce la sostenibilidad en competitividad y en valor para los clientes? Justo lo que conversábamos, que la optimización dinámica de rutas, del usar softwares, no solo para logística, no mi software, cualquier software que te genere apoyos en generar eficiencias, esas eficiencias devienen en menor costo y mejor competitividad. Pero a lo que me refiero, perdóname que te interrumpa, es si es que el cliente verdaderamente tiene conciencia de que aquí se está tomando en cuenta la sostenibilidad, o solamente es el proceso eficiente para el cliente en cuanto al trabajo o al servicio que ustedes ofrecen. Yo diría que mucho depende de la empresa y del tamaño de la empresa. Las empresas más grandes, las corporaciones, sí tienen mucho más conciencia ecológica, porque tienen más comprensión del impacto y tienen más comprensión de que el impacto genera meda en su marca, que es otra cosa que las empresas buscan, tener marcas responsables que se asocien con procesos responsables. Pero las empresas pequeñas, las pymes, que también son clientes nuestras, ellos buscan eficiencia y buscan bajar sus costos. Probablemente no tienen mucha conciencia de que eso está generando también una baja en el impacto ambiental. Exacto, porque yo creo que también es una cuestión de educar al cliente, ¿no? Con respecto a estos temas, que muchas veces, pues todavía no todo el mundo tiene conciencia de lo que significa el cuidado y la sostenibilidad. Ahora, por eso te preguntaba, yo creo que es una obligación de todos los sectores también trabajar un poco en eso con respecto a los clientes, ¿no? Ahora, ¿qué desafíos ha tenido Driving en cada uno de los procesos para lograr esta certificación, y cómo fue el proceso? Bueno, el proceso arrancas, te registras en un organismo internacional que hace este tipo de procesos de carbono neutral y empiezas a seguir los pasos que ellos te indican. Es como sacar una certificación ISO, por decir de alguna manera. Ok, sí. Y básicamente el punto de partida es medir cuánto estoy contaminando. ¿Dónde están mis puntos de contaminación? ¿Dónde están los mayores puntos de contaminación? Porque si no mides, no sabes para dónde ir.
Entonces, el Exacto. paso uno es medir dónde estoy, cuál es mi punto de partida. Es el diagnóstico verdaderamente. Es el diagnóstico, porque ahí voy a saber qué de lo que yo hago genera más impacto. Y luego hay una contaminación directa que uno hace y hay una contaminación indirecta. Por ejemplo, contaminación directa es lo que nosotros hacemos. Digamos que la mía es una empresa de software, entonces el impacto ambiental no es tan grande. Pero contaminación directa, por poner en términos muy gráficos, es lo que mis empleados botan de basura, por decir cualquier cosa. Mm, Contaminación indirecta es cuando yo viajo a sí, visitar al cliente en otro lado. Entonces el sistema lo que hace es que parte de cuánto estás contaminando, define si esa contaminación es directa, primaria, secundaria o terciaria, y luego define qué puedo hacer para bajar esa contaminación y medir esas bajas que estoy logrando. Y siempre te va a quedar un gap entre lo que yo contamino y lo que logro bajar, que es el espacio que tengo que compensar. exacto. Y para compensar es donde buscamos programas como este de siembra de árboles que te comentaba, que sirve de alguna forma para decir, ok, yo estoy contaminando tanto, pero he rebajado tanto y con esto estoy quedando en cero, que es el concepto de carbono neutral. Qué bien, sí, es que definitivamente yo creo que todos tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que producimos al planeta, eso es indiscutible. Ahora, mira, voy a hablar en primera persona porque este tema es súper importante. Yo fui directora de comunicaciones del Ministerio de Ambiente en Colombia y la verdad, el tema de la tecnología pues comenzaba a tener un auge impresionante. Y todo eso se empezaba también a querer regular. ¿Cómo estamos en el país con respecto a eso desde las políticas públicas? ¿En regulación de la tecnología o del medio ambiente? De la regulación de la tecnología con respecto al medio ambiente, quiero decir. Ya. No creo que hay lineamientos tan específicos como la tecnología y su impacto en el medio ambiente. Creo que hay regulaciones respecto a la tecnología, al manejo de datos, a la privacidad de los datos, al tema de ciberseguridad. Y por otro Todavía no lado, se toma conciencia de lo que significa también, ¿cierto? no, yo creo que sí. Lo que pasa es que la tecnología es muy amplio. La tecnología puede ser cualquier cosa. Entonces, es tan amplio el campo que solo un pequeño porcentaje de la tecnología va a tener un impacto ambiental. Y si es que yo controlo desde el lado de impacto ambiental, ahí va a estar incluido el tema de la tecnología. Entonces, creo que sí hay regulaciones en ambos frentes. Creo que siempre se perdona puede que hacer. te interrumpa, es que yo estoy convencida que la tecnología también aparece como una pieza clave justamente para avanzar hacia una logística más sostenible, pero la tecnología también contamina. Entonces, esto es un rollo ahí grande, ¿no? Sí, es un rollo grande. Y a la final uno lo que tiene que buscar es que la suma total entre lo que se contamina y lo que se ahorra de contaminación sea positiva, que es un poco hacia lo que todos empujamos, ¿no? Ujú. Y ya, claro, hay tecnologías que tienen más impacto y otras que tienen menos impacto. Las que tienen que ver con supply chain, con cadena de suministros y logística, evidentemente tienen más impacto porque hay un porcentaje muy grande de contaminación. Mm. Sí, definitivamente, pues todo contamina, ¿no? Desafortunadamente, y ya le hemos hecho mucho daño al planeta y eso hay que compensar de alguna forma. ¿Cómo ves tú el futuro de los autos mm, eh, eléctricos? Ese es un tema que en logística en Ecuador todavía está recién arrancando porque el costo de la electromovilidad en camiones todavía es alto, es bastante. Eso no está pasando en los autos normales. Son ahora con los modelos y van a bajar los camiones también, evidentemente, van a seguir. Ujú, Pero hoy en día comprarte un carro eléctrico no es un lujo, como era hace 10 años que solo había Tesla. exacto. Hoy día más bien es al revés, tienen costos súper competitivos. Ahora, de vuelta, aquí el problema va a ser a futuro la contaminación de las baterías. Mm, Porque por un lado, por otro lado, el ser humano tiene un claro. impacto ambiental. Pero siempre hay digamos, un intercambio entre el beneficio que logro y lo que yo impacto. Y es difícil mantener ese equilibrio. Porque Sí, si es ves alrededor complicado. tuyo,
la madera que está en el escritorio atrás tuyo, los plásticos del teléfono, los chips de la tecnología que estamos hablando, todo genera impacto, todo genera. Exacto. Todo, absolutamente todo contamina, todo genera impacto, es verdad. Ahora, ¿qué mensaje le darías tú a las empresas que aún ven la sostenibilidad como un costo y no como una estrategia de largo plazo? Yo creo que lo que tienen que hacer las empresas es vencer el temor a adoptar tecnología que les haga más eficientes y que por ende bajen su impacto ambiental. Hay mucha resistencia al cambio todavía, hay mucho pensar que la tecnología es un gasto, no es una inversión que se reditúa. Exacto. Y hay mucha resistencia al cambio de las personas que temen que la tecnología les quite los puestos de trabajo. La tecnología bien utilizada lo que hace es expandir el horizonte de esas personas a otros ámbitos y lograr que sean más eficientes y que logren pues escalar posiciones y escalar responsabilidades dentro de las empresas. Creo que esas son las dos cosas. Por un lado, vencer el temor y el ver la tecnología como un gasto, y por otro lado, vencer la resistencia al cambio. Esas son las dos cosas en las que hay que trabajar para que las empresas se animen a entrar y sean más eficientes, sean más competitivos y de paso que bajen su huella de carbono. Óyeme, ¿y cómo ha reaccionado el mercado y los clientes a esta certificación, a este logro que ustedes han tenido? Bueno, es reciente, recién lo estamos publicando. No he tenido mucho feedback de los clientes, te digo. Lo que a los clientes más les impacta y les interesa es lo que ellos pueden ahorrar. Y ahí, como te decía, tengo clientes que sí tienen conciencia del impacto, y nosotros tenemos incluso sin costo una medición de cuánto CO2 estás generando. Y muchos clientes me dicen, sí, actívame, porque yo quiero saber. Pero también tengo muchos clientes que me dicen, ni sabiendo que es gratis, ni se inmutan, no les interesa. Sí, eso es lo que te digo, es que la conciencia ambiental es poca relativamente en el país. Y uno ve con detalles tan simples y tan pequeños como comenzar separando los desechos. No lo hacen. Y con el pretexto de que todo va al mismo lugar, eso no es así, porque ya hay empresas que en los botaderos de basura hacen un trabajo de separación y verdaderamente los desechos orgánicos están teniendo digamos, una gestión, por decirlo de alguna manera, que bien vale la pena dedicarnos a separar. Entonces, la gente no lo hace. Es impresionante, es increíble. Y es algo tan simple, además que cuando tú divides lo orgánico de lo inorgánico, tu cantidad de basura baja, pero tremendamente. Exacto. Luego, dentro de las cosas reciclables y no reciclables, olvídate, sí se puede hacer muchísimo impacto. Y además hay gente, Enrique, que vive de eso, y eso también es un tema de responsabilidad social que uno debería pensar en que está ayudando a esas personas. Es cierto, hay programas muy buenos de tema de reciclaje y de separación de basura. Nosotros aquí en el barrio donde yo vivo tenemos un muy buen programa y de tema de desechos orgánicos. No sé si has escuchado de Anuna. Ah, sí, claro. Ellos hacen un muy buen trabajo. Sí, yo estoy segura que les he tenido aquí en el programa también. Sí, son muy buenos. Sí. Cada vez hay más programas, esperemos que cada vez haya más conciencia en este. Exactamente. Pues Enrique, me ha encantado tenerte aquí en Punto de Encuentro. Felicitaciones. Esperamos que después de este logro vengan muchísimos más y que incluso eso ayude a que crezca la productividad de ustedes. Un abrazo. Espero tenerte nuevamente por acá y temas que tienen que ver con logística que bien valdrían la pena hablar. Muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes, Jimena, cuando tú quieras, pues. Gracias, un abrazo. Chao, chao. Punto de encuentro para estar juntos.